Hola chicos, ¿cómo están? Llegamos a nuestra lección más cercana a la Navidad. ¡Qué emoción! Y algo que ustedes no se imaginan tal vez es que todas estas cosas que hemos estado aprendiendo de Génesis y de Éxodo tienen algo que ver con la Navidad. ¿Ustedes pueden imaginar cómo es que esa cosa tiene que ver con la otra? Bueno, pues hoy lo vamos a ver. Así que nuestra lección de hoy se llama un Salvador. ¿Por qué fue que nació Jesús? Entonces, vamos a ver. Ok, la primera cosa, chicos, que tengo que decirles es que la idea de darnos un Salvador no fue de las personas, fue de Dios. A Dios fue al que se le ocurrió la idea porque nosotros necesitábamos un Salvador. Pero a veces puede ser que has escuchado muchas veces la palabra el Salvador, Jesús es el Salvador, y tal vez no sabes exactamente a qué es a lo que se está refiriendo la gente cuando dice Salvador, porque cuando uno dice salvar, significa que uno va a ir a ayudar a alguien que está en problemas, o como cuando los salvavidas le tiran algo a alguien que está en el agua que no sabe nadar y necesita ayuda, o como, no sé, piensa cuáles ideas se te ocurren de formas en las que a veces necesitamos que alguien nos salve de alguna situación. Y eso justamente fue lo que Jesús hizo con nosotros. Él nos salvó de algo, pero puede ser que no hayas entendido hasta el día de hoy de qué fue lo que Jesús nos tuvo que salvar. Entonces, vamos a ver. Todo comenzó desde el puro principio, chicos, desde el tiempo en que estábamos, de que no estábamos y que solamente estaban las primeras personas que Dios hizo. ¿Se acuerdan la historia de la creación cuando Dios hizo las cosas de la naturaleza, los animalitos, hizo todo y hizo también a las primeras personas? En la Biblia sabemos que se llamaban Adán y Eva. Esos fueron los nombres de ellos. Resulta que en lo que nosotros leemos en Génesis en la Biblia se nos cuenta que Adán y Eva tuvieron la oportunidad de estar siempre en la presencia de Dios. Ellos estaban ahí, podían hablar con Dios así como si nosotros nos viéramos como nos estamos viendo en este momento, o como cuando estamos en la casa, podemos conversar con la mamá, con el papá, con los hermanos. Así se veían Adán, Eva y Dios juntos donde ellos vivían en el paraíso. Pero no pasó mucho tiempo y hubo problemas. Resulta que Satanás, que estaba en forma de una serpiente, engañó a Adán y a Eva y les dijo que hicieran algo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. Y en el momento en que ellos decidieron desobedecer a Dios, empezó una cosa en ellos que antes no estaba, que se llama el pecado. Y pecado es todas las cosas que una persona hace que no le agradan a Dios. En el caso de ellos fue desobedecer y muchas otras cosas más que hicieron, porque en el momento en que el pecado entró en sus vidas, ellos quedaron como contaminados. Y ya de ahí en adelante, ellos siguieron haciendo cosas que estaban mal. Pero saben, chicos, todos hemos hecho cosas que alguna vez a Dios no le gustan. No solamente Adán y Eva desobedecieron cuando se comieron el fruto que Dios les dijo que no debían comer. También, chicos, nosotros pecamos. Cada vez que nosotros decidimos desobedecer a nuestros papás, cuando decidimos pelear, cuando decidimos no decir la verdad, cuando decidimos no compartir y tantas otras cosas que hacemos cada día, todos nosotros estamos pecando igual que hicieron Adán y Eva. Así que todos somos pecadores y la Biblia lo dice así, que todos somos pecadores. Pero ¿se acuerdan, chicos, cómo se siente uno cuando ha hecho algo que está mal? Cuando su mamá le dice,
Juancito, Luisito, no tiene que coger de eso que está ahí porque eso es para más tarde. Esa comidita que está ahí tan rica es para después. No te la puedes comer todavía. Y está tan riquísimo que tienes ganas y te comes un pedacito. Ya estás desobedeciendo a Dios y a tu mamá. Y te acuerdas cómo se siente uno después. En el momento uno dice, qué delicia de galleta tan deliciosa, qué rico. Pero cuando pasa un tiempo, ¿cómo te sientes en tu corazón? Te sientes mal, ¿verdad? Nos sentimos culpables porque sabemos que hicimos algo que estaba mal. Pues así le pasó a Adán y Eva también. En la historia de Génesis se nos dice que ellos trataron de esconderse de Dios porque sabían que habían hecho algo que estaba mal. Pero chicos, la verdad es que nadie se puede esconder de Dios. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Así que el pecado trae consecuencias y ellos tuvieron sus consecuencias. Pero nosotros también, chicos, nosotros también tenemos consecuencias. La peor consecuencia es que el pecado nos separa de Dios. Y en la Biblia se nos cuenta que Adán y Eva tuvieron que salir expulsados del paraíso. Dios les dijo, ya no pueden vivir aquí donde estaban conmigo. Ahora tienen que salir. ¡Qué triste! ¿Se imaginan? ¡Qué feo! Es como que a ustedes les dijeran, mire, se tiene que ir de la casa por haber desobedecido. Adán y Eva tuvieron que irse del paraíso. Y saben, chicos, nosotros cuando pecamos y tenemos pecado en nuestro corazón, la Biblia dice que ese pecado es como si hubiera una pared en el medio entre Dios y nosotros. Nos separa completamente de la presencia de Dios. Por dicha no nos separa de su amor, porque Dios dice la Biblia que nos sigue amando muchísimo. Pero el problema lo tenemos nosotros porque no podemos estar donde Él está. Entonces, ahí es donde viene la parte de por qué fue que Dios prometió que un día iba a venir un Salvador. Y ese Salvador que iba a venir iba a acabar por completo con el problema del pecado y la separación que tenemos nosotros con Dios por el pecado. Y también iba a derrotar a nuestro enemigo Satanás. Pero mientras ese Salvador llegaba, Dios le enseñó al pueblo de Israel que ellos tenían que hacer una cosa que tal vez para nosotros nos parece un poco extraña, pero era lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Y ustedes lo han visto en las historias que les he contado. Ellos tenían que escoger un corderito de los que ellos tenían, un corderito que no tuviera ningún defecto, no podía tener una patita rota, no podía tener nada manchado, no podía tener ningún defecto, tenía que ser un corderito adulto y ellos tenían que matar a ese corderito. Y la sangre de ese corderito era lo que servía para que por un tiempo esa sangre cubría los pecados delante de Dios que esas personas habían hecho. Entonces es como que el corderito moría en el lugar de la persona que había hecho lo que estaba malo. Nos puede sonar un poco extraño porque el corderito no había hecho nada malo y era un lindo animalito que estaba ahí y él no había hecho nada, era inocente. Pero por alguna razón Dios les dijo que así era como lo tenían que hacer. Y aquí en este dibujito ustedes pueden ver cómo una persona tenía un cuchillo en la mano y estaba listo para sacrificar a ese cordero por los pecados de él, del que tiene el cuchillo. Y era la única forma en cómo Dios podía por un tiempo tener de nuevo una relación con esa persona por el pecado que había hecho. Y lo hacían todas las personas, no solo algunos. Todos tenían que hacer eso en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que para cuando ellos salieron de Egipto tuvieron que poner sangre alrededor de la puerta del corderito? Y cuando llegaba el ángel y iba a entrar en esa casa, si veía la sangre, no entraba, porque lo que significaba era que ellos habían obedecido a Dios en sacrificar al corderito y ese corderito había como muerto en lugar de la persona que vivía en esa casa.
Entonces, chicos, por muchos años ellos hicieron sacrificios y sacrificios porque Dios se los pedía y lo hicieron por mucho tiempo. Y el cordero era sacrificado en el lugar de la persona. ¿Se acuerdan que en la historia de Abraham y con su hijo Isaac pasó eso? ¿Se acuerdan que yo les conté que ahí estaba Isaac listo porque su papá lo iba a sacrificar porque era lo que Dios le había dicho que tenía que hacer? Pero en ese momento Dios les dio un corderito ahí que se le enredaron sus cachitos en unas ramas y entonces ese fue el cordero que murió en el lugar de Isaac, porque Dios estaba empezando a enseñarle al pueblo que así justamente era como iba a suceder algún día cuando ese Salvador viniera, el que ellos estaban esperando. Y chicos, resulta que ese cordero era Jesús. Cuando Jesús vino, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, solo que metido en un cuerpo de persona porque nació de la pancita de su mamá María. Pero era también Dios, y cuando Él creció y fue grande, Él murió por nosotros. Dice la Biblia que Dios cargó sobre Jesús el pecado, las cosas malas que vos y yo y todas las personas hemos hecho. Él era nuestro Cordero. Y entonces, así fue como Dios enseñó que Jesús podía morir en el lugar de nosotros. Él fue como aquel corderito que sacrificaban por las personas. Pero ahora Jesús lo había hecho perfecto, mucho mejor que cualquier corderito, porque Él es el Hijo de Dios. Y no solamente murió, sino que la Biblia nos enseña que resucitó. Después de 3 días Jesús volvió a vivir porque derrotó a la muerte. ¿Ustedes creen que la muerte iba a ser más fuerte que Dios? No, no hay nada que pueda ser más fuerte que Dios. Entonces Él resucitó. Y no solamente venció a la muerte, también derrotó a Satanás, tal y como Dios lo había dicho desde el tiempo de Adán y Eva. ¡Qué maravilla! Así que por eso, chicos, es que nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, porque Él vino a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y no solamente Jesús dijo, voy a correrme para acá. No solamente dijo que Él murió por nosotros, sino que prometió que un día va a regresar. Jesús va a regresar por todos nosotros los que creemos en Él. Y lo estamos esperando, así como ellos estaban esperando que un día iba a venir un Salvador y vino cuando fue Jesús. Nosotros ahora estamos esperando que Jesús, que ya vino, murió y resucitó, regrese y venga por segunda vez, porque va a venir por todos nosotros. Y vamos a ver, por eso es que en Navidad nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, ese niñito tan precioso que cuando se hizo grande estuvo dispuesto con todo su amor a morir por vos y por mí para podernos dar la salvación que necesitamos. Y como Jesús murió en la cruz, chicos, por eso es que ya nosotros no necesitamos hacer sacrificios de corderitos, porque Dios dijo, ahora sí, ya no es necesario que haya más corderitos que tengan que morir, porque yo mandé a mi propio Hijo, dijo Dios, a mi propio Hijo a morir por todos. Bueno, chicos, ahora que ya entendieron por qué es que decimos que Jesús es el Salvador o nuestro Salvador, quiero leerles un versículo muy bonito que está en Hebreos y que nos habla de por qué fue que Jesús murió y también cómo fue que el sacrificio que Él hizo por nosotros fue mucho mejor que el que se hacía antes con los corderitos. Entonces vamos a leerlo. Dice Hebreos 9:28. Ahí es donde está, en el libro que se llama Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 28. Y dice, Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez
para salvar a los que le esperan. Chicos, es importante que ustedes entiendan que antes de que Jesús muriera en la cruz, estas personas que les conté de Israel hacían sacrificios de corderitos todo el tiempo. Ellos hacían sacrificios de corderitos casi que todos los días en el templo, y también una vez al año hacían uno muy especial. Y ellos tenían que repetirlo y repetirlo porque la sangre de ese corderito en realidad no podía quitar los pecados de las personas. Nada más los podía como tapar por un poquitito de tiempo. Pero Dios necesitaba enseñarles eso tan importante de que la sangre de un corderito que iba a ser sacrificado podía hacer algo con respecto al pecado que había en sus corazones. Porque, por ejemplo, si yo de ustedes les digo, ¿con qué podemos nosotros quitarle la tierra a un pantalón que se nos ensució? Con jabón, ¿verdad? Pero si yo les digo, chicos, ¿con qué se puede quitar el pecado del corazón? Uno no puede saber a veces cómo qué responder. Pues Dios dio la respuesta. La sangre de Jesús es la única cosa que puede quitar el pecado del corazón de una persona. Como cuando vos escribes en el cuaderno con tu lapicito y coges el borrador y borras cuando hiciste algo que estaba mal escrito. Igual la sangre de Jesús es como un borrador que limpia, que borra los pecados de nuestro corazón. Pero hay otra cosa que fue también diferente con Jesús, y es que los corderitos había que estarlos sacrificando a cada rato, ¿verdad? Uno, y después otra vez había que traer otro corderito para volver a hacer el sacrificio. Pero ¿cuántas veces fue que Jesús murió en la cruz? Solo una, porque con una fue suficiente. Y con una vez fue suficiente que Jesús hiciera el sacrificio de tomar todos nuestros pecados y morir por ellos para darnos salvación. Entonces, chicos, ahora que ustedes y yo vamos a celebrar Navidad, yo quiero que ustedes recuerden, y cada vez que vean una imagen del niñito, que en estos días vemos muchas veces imágenes de niñitos, de niñito Jesús, ustedes se pongan a pensar y den gracias a Dios, porque Jesús vino para morir, porque nació como un bebecito, pero cuando se hizo grande, tuvo la tarea más importante que Dios le dio, que fue morir por nosotros y por nuestros pecados. Y lo más lindo que dice este versículo también es que va a volver para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Las personas que creen que Él es el Salvador, como vos y como yo, y como todas las personas en el mundo que igual lo están esperando y que igual saben que Él murió por ellos. Si nunca habías entendido que Jesús era el único que podía quitar con su sangre los pecados de tu corazón, pues la Biblia dice que es muy fácil que vos le puedas decir a Jesús que te limpie tu corazón. Nada más tienes que decirle a Dios: Dios, yo entiendo que yo soy una persona que he hecho cosas que están mal. Yo trato de portarme bien, pero siempre se me sale. Y a veces por ahí hago alguna cosa que yo sé que no te gusta. Pero yo quiero que Jesús limpie mi corazón, porque yo quiero, cuando Jesús regrese, también que me ayude, que me salve, que me lleve con Él. Entonces, chicos, en este tiempo de Navidad también es un buen tiempo para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y para que le des gracias a Dios por eso tan bonito que Él hizo, porque cumplió su promesa, la promesa que hizo desde hacía tantos años, cuando estuvo desde el principio de Adán y Eva, y Él la cumplió en el momento en que Jesús murió. Y también, de la misma manera como cumplió esa promesa, va a cumplir la promesa de que Jesús va a regresar, y lo estamos esperando. Así que, chicos, que tengan una feliz Navidad, que disfruten con sus familias, y sobre todo, chicos, aunque también en Navidad nos gustan los regalos y nos gustan las comiditas especiales y todas esas cosas lindas, lo más importante de la Navidad es saber que Jesús es el Salvador. Así que no lo olviden. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!